Bueno, si quieren, pues yo me presento. Yo soy Uriel Martínez. Yo en realidad estudié la licenciatura en Geografía. Posteriormente hice la maestría en Urbanismo y actualmente estoy haciendo el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Y ya estoy pues en la fase final, digamos, de ese trabajo. Yo me he dedicado pues a lo largo de, digamos, desde que estuve en Geografía hasta la actualidad, me enfoqué principalmente al estudio de la geografía urbana en sí mismo, ¿no? Que tiene que ver como en sí, pues cómo se producen las ciudades, ¿no? Y qué efectos tienen esto sobre las sociedades, y un poco lo que ustedes hacen en estos términos de, pues qué instrumentos nosotros podríamos realizar o podríamos ejecutar para mejorar las condiciones ya actuales que existen. ¿Cuáles son los pasos principales para un proceso de planeación? Pues a ver, yo creo que uno de los elementos centrales de cualquier proceso de planeación o cualquier intervención que se haga en el entorno urbano, en el que ustedes quieran, no solamente, digamos, Ciudad de México, pensemos en otros espacios del país. Yo creo que es, en primer lugar, el reconocimiento de que existen diferentes formas de territorios dentro de una misma ciudad. Yo creo que dentro de los elementos principales, pues es reconocer que este territorio o este espacio en el que nosotros intervenimos, pues no solamente es una condición material, más bien habría que reconocer las necesidades que tiene cada territorio para poder hacer acciones que ustedes realmente incidan en la vida de las personas. ¿Cómo empezar un diagnóstico urbano? Lo primero que yo haría, si bien es cierto que cuando ustedes hacen un diagnóstico, que imagino que ya han trabajado en esa parte, pues identifican las características sociodemográficas de una población, que la edad, el sexo, la escolaridad, la población económicamente activa y todos esos elementos importantes, habría que reconocer que los procesos que ocurren en estos territorios pues no son estáticos, ¿no? En hacer un diagnóstico en el que no reconozcan las personas como entes que están ahí, sino que más bien que los involucren dentro del proceso. Y por el otro lado, pues también entender que existen, digamos, elementos naturales, ¿no? O sea, que eso también es importante, ¿no? Cómo interactuamos con la naturaleza, cómo buscamos preservar el espacio que ya existe, solo de conservación, pero también fauna, ¿no? Que nos estamos acabando. Entonces, se dan cuenta, son muchos elementos por donde ustedes podrían empezar. Pero yo creo que el elemento central para mí es pues, potenciar un proceso de participación de las personas que ahí se encuentran en esos territorios, ¿no? Siempre interactuar con las personas donde se va a hacer la intervención de cualquier tipo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos a identificar para un buen diagnóstico? Ok. El clima. O sea, ese va a ser un elemento sumamente importante. No es lo mismo planear en una zona árida que en una zona de costa. El suelo va a ser importante porque en realidad pues, no es lo mismo un asentamiento que tiene suelo es apto para poderse hacer construcciones de mayor peso que de otras, ¿no? Yo creo que el agua va a ser el elemento central, no solamente en términos de accesibilidad, que yo creo que es el elemento importante, donde hay mayor accesibilidad y donde no, pero también incluso en términos de riesgo. La vegetación también es importante, digamos, esto se ha orientado mucho respecto a hacia dónde tú diriges la urbanización, ¿no? Respecto a los aspectos, digamos, sociales, a mí me parece que, y los mencioné porque son elementos, son como primordiales, pero creo que está la edad, digamos, hay quien plantea sexo, pero digamos, incluso planteemos los de ahorita como género. La población económicamente activa también es importante, porque eso recae, pues, cuáles son los ingresos, y podríamos nosotros identificar cuáles son las desigualdades que existen, y eso también es importante. La escolaridad, no sé si ya lo mencioné, pero pues también va a ser un elemento fundamental dentro del diagnóstico general. Y un elemento que, digamos, a mí me ha cargado mucho o que yo creo que es importante cuando analizamos las condiciones sociales es identificar que ya hay organizaciones sociales preexistentes a los lugares a los que nosotros llegamos, ¿no? ¿Cómo evitar un mal impacto urbano? Cualquier intervención que ustedes hagan, o sea, no importa si es un edificio, no importa si es un predio nada más chiquito, siempre va a tener incidencia en el lugar en el que ustedes lleguen. Es nuestra propia existencia, o sea, nuestro propio existir altera de alguna forma u otra. Más bien, ¿cómo podríamos generar que eso no sea como mayor, ¿no? Que quizá por ahí podría ser. Que las obras que se realizan o que los proyectos o que los procesos que se buscan incidir en cualquier lugar, pues no tienen la participación social de las personas, ¿no? O sea, en tanto que no se reconoce cuál es la necesidad de las personas que viven ahí, cualquier proyecto de regeneración urbana va a tener un proceso, connotaciones negativas, si quieren ver de esa forma. ¿Cómo garantizar que las personas que se encuentran en determinados espacios y territorios se permanezcan en los lugares en los que hubo un proceso de regeneración urbana? Porque ¿qué es lo que ocurre cuando ustedes intervienen en un lugar? Comúnmente lo que va a aumentar es la plusvalía, ¿no? Por tanto, se vuelve más atractivo al capital. Pues ese es como el elemento central.
que cuando ustedes hacen un proceso de regeneración urbana, las que se van beneficiando son las personas que se encuentran ahí y no personas que llegan después para desplazar a las que ya existen, ¿no? Un buen proceso de regeneración urbana es potenciar la participación de las personas, porque en tanto que tú lo integras a un proceso, es decir, pero ustedes le dicen al vecino que puede participar, que puede ir, que puede estar ahí vigilando, ya hay un proceso de apropiación de las personas, ¿no? Ya tienen como un sentido de pertenencia y decir, bueno, eso yo colaboré para poder estar ahí. Entonces, en términos de defensa, en términos de decir, pues eso formó parte de una idea nuestra, eso funciona en procesos de regeneración. Yo creo que un elemento central va a ser pues mejorar los servicios los servicios en general, ¿no? Pero yo creo que uno de los elementos centrales pues va a ser los servicios y los equipamientos, ¿no? O sea, pensar que no solamente se construyan obras que beneficien a ciertos sectores económicos, que digamos, si es una zona clase media, pues una escuela de clase media, pues. O sea, tampoco estamos peleados con eso, ¿no? Uh-huh. Si es una de clase alta, pues una de clase alta, ¿no?